Con el conocimiento de esta asamblea y el acuerdo de la mesa directiva, se abre un breve espacio para dar curso al video y al pronunciamiento en homenaje a la ciudadana María de los Ángeles Moreno Uriegas, quien fuera la primera presidenta mujer de esta Cámara. Corre video. María de los Ángeles Moreno Uriegas, mujer de ciudad, de raigambre coyoacanense y firme combatiente del deber ser, en este espacio que nos congrega y nos expulsa, el lugar del ombligo de la luna. Esta ha sido una batalla muy intensa, donde hemos participado muchas mujeres. Yo diría, en esta causa nos hemos sumado mujeres de todos los partidos, para tener presencia, para que se nos reconozca el derecho a participar en la política, el derecho a decidir en diferentes aspectos, a gobernar. Y a mí me podrían haber llamado globalifóbica. Me parece que en México falta ciudadanía informada, interesada, conociendo sus derechos, sus obligaciones y participando. En lugar de rechazar, decir no hay política, no me meto, no, métete. Y especialmente los jóvenes, métanse. No solo vayan a votar, luego exijan sus derechos y propongan, y molesten y digan, y propongan cosas útiles para la comunidad. En el tiempo en que ella accede a la Cámara no había muchas mujeres, eran muy pocas, de manera que yo creo que fue una de las que marcó y abrió y dejó una huella muy positiva para continuar en el movimiento feminista. El derecho a participar en la política, el derecho a decidir en diferentes aspectos, a gobernar. Y a mí me podrían haber llamado globalifóbica. Parece que en México falta ciudadanía informada, interesada, conociendo sus derechos, sus obligaciones y participando. En lugar de rechazar y decir no hay política, no me meto, no, métete. Y especialmente los jóvenes, métanse. No solo vayan a votar, luego exijan sus derechos y propongan, y molesten y digan, y propongan cosas útiles para la comunidad.
En el tiempo en que ella accede a la Cámara no había muchas mujeres, eran muy pocas, de manera que yo creo que fue una de las que marcó y abrió y dejó una huella muy positiva para continuar en el movimiento feminista. Maravillosos, gran espectáculo. Aunque el aplauso es muy elocuente, guardaremos después un minuto de silencio. He sido... ¿Qué hay? Vamos a decir algo. Cuando termine, le doy la palabra, compañero. La mesa directiva me ha pedido diga unas palabras, no van a ser muchas, en torno a la vida y la obra de María de los Ángeles. Más que en la biografía, creo en la caracterología. Hay que definir quiénes fueron las personas en su tiempo histórico, y es lo que brevemente pienso hacer aquí. María era una mujer siempre sonriente. No hay ninguna de sus fotografías en que no tenga esa característica de jovialidad. Pero al mismo tiempo es una mujer muy estricta consigo misma y con los demás, y sobre todo con sus convicciones políticas. María estudió en la Facultad de Economía de la UNAM y se recibió con una tesis muy interesante sobre la participación de las mujeres en la economía. Es muy importante.
Ha habido otros trabajos, sobre todo en tiempos recientes, sobre la participación de la mujer en la política. Pero en la economía es muy importante porque es la categoría social en la que están, el tipo de empleo, la feminización de los empleos y las grandes injusticias, debo decir, que había y que sigue habiendo, pero sobre todo en esa época. Tratar de explicar a María, pues como a todo ser humano valioso o no, es una tarea difícil. Yo diré que la conocí siendo ya muy joven, no sé, 24 o 25 años, siendo yo secretario del Trabajo, un colaborador muy progresista. Me la presentó y empezó a trabajar conmigo como su directora de estudios económicos. Bueno, de esta primera convicción de ampliar el papel de la mujer en la vida económico-política, surgió la idea de lo que ahora llamamos igualdad de género, que era muy adelantada a su tiempo. María fue una adelantada, porque no era una época en que las mujeres estuvieran acuerpadas, aunque pertenecían a distintos partidos para defender los intereses esenciales. Eso vino después, pero se debió mucho a la obra de María. María tuvo en su partido todos los cargos, presidenta, etcétera, etcétera, presidenta de la Cámara de Senadores, pero era un gran enlace con el México que venía. Yo quiero con toda objetividad, a la que me obliga este cargo, decir que fue un personaje muy importante en la vida congresional de México. Condujo esta Cámara de Diputados y fue una reformadora. Fue presidenta de lo que entonces se llamaba la Gran Comisión. A ella le tocó la reconstrucción del Palacio Legislativo y he obtenido el documento que ella presentó al terminar su función y que es un ejemplo de transparencia y de honestidad. Más tarde, ocupó varios cargos, secretarías de Estado, pero nunca se apartó de sus ideas fundamentales. La última parte de su vida pública, que todavía no acababa, la dedicó a la igualdad de la mujer y, bueno, debo decirlo, al laicismo. Fue una gran militante por la laicidad, que encontraba ella, como muchos otros autores y observadores, como el mayor obstáculo o el mayor aliciente a la libertad de las mujeres. Aquí en la Cámara promovió una renovación fundamental de la biblioteca de la Cámara, de la digitalización, de la historia de la Cámara, y luego también en el Senado de la República, entre 97 y 2000, llevó a cabo el proceso de catalogación y digitalización del archivo histórico de esa Cámara. Fue entonces una mujer de pensamiento, una mujer de convicción y una mujer que tuvo un papel histórico en su tiempo. Pero creo que lo fundamental es que la recordemos como era, terriblemente obstinada, ¿sí? Y sin embargo, terriblemente alegre. Muchas gracias. Por favor, compañera.